Así terminé en la misma cama con mi vecino de 50 años. Me mudé sola a un nuevo piso. Mi vecino de al lado era un hombre de 50, separado, amable. Empezamos a hablar en el ascensor, luego a tomar cafés. Una noche, la tubería de mi fregadero se rompió y él vino a ayudarme. No sé cómo pasó, pero esa noche terminamos en mi cama. Pensé que era un error puntual. Hasta que su hija, que tiene mi edad, vino a visitarlo y me presentó como la nueva vecinita con la que mi padre pasa las tardes. Ahora soy la joven que le quita el padre a su amiga. El aire se espesó en cuanto su hija, Laura, me sonrió. Esa sonrisa era una máscara, y detrás de ella vi el juicio y la curiosidad. Me invitó a tomar un vino con ellos, y no pude decir que no. Allí, en su salón, me sentía como un trofeo en exhibición. Él, mi vecino, me miraba con un orgullo que me erizaba la piel. Y Laura me observaba, analizando cada uno de mis gestos, cada palabra que salía de mi boca. Así que tú eres la famosa vecina. Me dijo con una ironía que me cortó como un cuchillo. Mi padre no para de hablar de ti. Yo sonreí sintiendo el rostro arder. La noche continuó, una tortura de civismo donde cada segundo era una eternidad. Cuando me marché, Laura me acompañó a la puerta. Escúchame, me susurró al oído. Su aliento caliente contra mi piel. No sé qué juego estás jugando, pero él es mi padre. Y no te voy a facilitar las cosas. Su amenaza no me asustó, me excitó. A partir de ese día, todo se convirtió en una guerra silenciosa. Los encuentros con él eran más intensos, cargados de la transgresión de saber que su hija nos odiaba. Me llevaba a su cama y me poseía con una desesperación de hombre que siente que le arrebatan su último trozo de juventud. Eres mía, me susurraba una noche, mientras me movía sobre mí con una fuerza que me robaba el aliento. Y yo, en lugar de responderlo, pensaba en Laura. Pensaba en su rabia y en cómo esa rabia me daba a mí el poder. Un día, ella me esperaba en la puerta de mi piso. Necesitamos hablar, dijo. La invité a entrar. Me acusó de ser una cazafortunas, de manipular a su padre. Le expliqué, con una calma que ni yo sabía que poseía, que entre él y yo había algo más complejo, que no se trataba de su dinero ni de su edad. No lo entiendes, le dije. Tú lo ves como a un padre. Yo lo veo como a un hombre. Mi frase la dejó sin palabras, pero la venganza más dulce llegó semanas después. Él y yo estábamos en su cama, sudando, jadeando, cuando escuchamos un ruido en el salón. Era Laura. Nos había pillado. Se quedó en la puerta mirándonos, con los ojos llenos de una rabia y una tristeza que me impactaron. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Él se incorporó, aterrorizado. Yo, en cambio, me sentí completa. No había ganado la guerra, pero había disfrutado de cada batalla. Ahora soy la joven que le quitó el padre a su amiga, la que lo convirtió en mi territorio de conquista. Y no lo cambiaría por nada. El silencio después de que Laura se fue más ensordecedor que cualquier grito. Él se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, un hombre derrotado. ¿Qué hemos hecho?, susurró, y su voz era la de un anciano, no la del amante apasionado de hacía un momento. Yo me levanté, me envolví en la sábana como si fuera una armadura, y me acerqué a la ventana. Desde allí veía la luz encendida en el piso de enfrente. El piso de Laura. Lo que queríamos. Respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ya no hay vuelta atrás. La dinámica cambió por completo. Las visitas de él a mi piso se volvieron furtivas, cargadas de culpa y de un placer nuevo y más oscuro. Ya no era solo la excitación de la edad o la experiencia. Era el sabor de lo prohibido. El placer de sabernos los villanos de la historia de Laura. A veces, durante el acto, me imaginaba sus ojos llenos de lágrimas y eso me llevaba al clímax con una violencia que me asustaba y me satisfacía. Él notaba el cambio, mi ferocidad, y en lugar de asustarlo, lo encendía. Era como si estuviéramos desafiando a su hija juntos. Como si cada gemido fuera un insulto y cada embestida una declaración de guerra. Laura, por su parte, no se rindió. Empezó una campaña de acoso psicológico sutil pero implacable. Dejaba paquetes en mi puerta con cosas de su madre, un perfume que solía usar, un libro con anotaciones de su puño y letra. Un día encontré una foto antigua de ellos, de cuando ella era pequeña, pegada en mi espejo. Era un fantasma, un recordatorio constante de que yo era una intrusa, una parásita en el nido familiar. Pero en lugar de intimidarme, su juego me fascinaba. Empecé a responder. Un día, cuando su padre y yo estábamos en su cama, me aseguré de dejar mi collar en su mesita de noche, a la vista. Sabía que Laura lo vería, y lo hizo. Esa noche me mandó un mensaje: eres una cerda. Le respondí con una foto de la mano de su padre descansando sobre mi muslo, y él no puede saciarse. La guerra estaba declarada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros secretos, mensajes anónimos y miradas asesinas en el pasillo. Él estaba atrapado en medio, debatiéndose entre la culpa y un deseo por mí que se había vuelto una adicción. Esto tiene que parar, me dijo una mañana.
mientras se vestía a toda praxis, temiendo que Laura apareciera. «Te está destruyendo a ti también». «¡No me destruye!», le dije, acercándome y besándolo en el cuello. «Me está construyendo». La verdad era que nunca me había sentido tan viva. Cada día era una nueva partida de ajedrez y yo estaba ganando. El punto de inflexión llegó cuando su ex-esposa, la madre de Laura, apareció en escena. Laura, desesperada, le había contado todo. Una tarde sonó el timbre. Era ella, una mujer elegante y con el rostro marcado por el dolor. «Necesito hablar contigo», dijo, y su voz no era de rabia sino de súplica. Me invité a entrar, me miró de arriba abajo, no con desprecio, sino con una curiosidad casi clínica. «¿Por qué?», preguntó. «¿Qué es lo que ves en él? ¿Qué te puede dar que no tengas ya?». Le serví un café y me senté frente a ella. Le dije la verdad, o una versión de ella. Le hablé de la soledad, de cómo su marido me hacía sentir vista, deseada, poderosa. Le hablé de cómo su hija, con su odio, solo había hecho que el fuego ardiera con más fuerza. «No es su padre», le confesé. «Es el hombre que me permite ser la persona que siempre he querido ser, sin miedo, sin remordimientos». Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, se levantó y se acercó a la ventana, mirando el edificio de enfrente. «Laura siempre ha sido posesiva», dijo finalmente, «con sus juguetes, con sus amigos y con su padre. Cuando se divorciamos, él se convirtió en su territorio». Se giró para mirarme. «No le estás quitando al padre, le estás quitando un trofeo, y por eso te odia tanto». Su comprensión me desarmó. Por primera vez, vi la situación desde otra perspectiva. No era una historia de amor prohibido, era una batalla de egos y yo solo era el campo de batalla. Esa noche cuando él vino, no hubo sexo y hablamos. Le conté de la visita de su ex esposa. Por primera vez vi el miedo en sus ojos, el miedo a perderlo todo, a quedar completamente solo. Le conté que su ex esposa lo entendía todo, que sabía que Laura no lo amaba, que solo lo poseía. Vi el terror en su rostro, el pánico de un hombre al que acaban de despertar de un largo y cómodo sueño. Se levantó de la cama, temblando, y empezó a vestirse sin mirarme. «Esto es una locura», murmuraba. «Más para sí que para mí. He perdido a mi hija por ti. Y ahora mi ex esposa». «¿Por qué?». No supe qué responder. La guerra ya no me parecía un juego. La ex esposa de Laura no me había dado un arma. Me había mostrado un espejo, y en él no veía a una mujer poderosa, sino a una solitaria y desesperada por sentir algo, lo que fuera. «Vete», le dije con la voz rota. «Vete y arregla esto». Me miró sorprendido como si esperara que luchara por él, que lo arrastrara de nuevo a la cama, pero el fuego se había apagado. Se fue, y el silencio de mi piso ya no era un campo de batalla, sino un cementerio. Al día siguiente, vi cómo él y Laura se marchaban del edificio. Él no me miró. Ella, en cambio, se detuvo un segundo en mi puerta y me lanzó una mirada que no era de odio, sino de piedad. Me había ganado, pero su victoria era tan vacía como mi conquista. Ahora soy solo la chica del piso de al lado, la que un día se sintió viva destruyendo una familia y que ahora tiene que aprender a vivir con los escombros.